Señor, hermanos, qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor, amén. Le pido sus oraciones por nuestra hermana Isabel, amén. Mañana estaremos aquí a las 8 orando también. Quien desee venir, aquí vamos a estar. Oremos por nuestra amita Andrea también, por nuestro hermano Jorge, por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, amén. Nuestro hermano William no pudo venir, operaron a su niña también el día de ayer. Amén, entonces está en recuperación, pero aquí estamos, amén, hermanos. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a abrir, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 11. Nos ponemos de pie. Versículo 16. Nuestro hermano William se quedó en el versículo 15, así que nosotros continuamos del versículo 16 al versículo 33. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, oremos. Amado Señor, Padre celestial, Padre bueno, te rogamos, Padre amado, que nos ayudes a poder comprender
estos párrafos, Señor, que sin el auxilio de tu Santo Espíritu sería imposible nosotros ser esos voceros que has escogido para hablar tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Padre, que haya oídos audibles y corazones sensibles, y así como has hablado a mi vida, habla a tu iglesia, Padre. Que el día de hoy tu palabra, Señor, como decía Martín Lutero, nos abrace, nos palpe, Señor, y que a través de la fortaleza de tu Santo Espíritu la pongamos por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Amén. Bueno, es el tema 14, hermano. El tema 14 de la serie Consolación y Arrepentimiento de los Corintios. Amén. Es el tema 14 y como tema, aunque aquí habla sobre los sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿verdad? Podríamos nosotros poner ese tema, ¿no? Los sufrimientos de un verdadero apóstol. Pero también las marcas de un verdadero apóstol, también podríamos titularlo como un tema, pero de un verdadero, de verdad, de alguien que sí fue apóstol. Porque eso es lo que está tratando Pablo de hablar acerca de lo que es un verdadero apóstol, las marcas de un verdadero siervo y las marcas o las evidencias o las falsas evidencias de un falso ministro, de un falso siervo que aparenta ser siervo de Dios pero no lo es. Amén. Ya hemos expuesto, hermano, en esta serie anteriormente que el apóstol Pablo desde el capítulo 10, porque si usted recuerda estuvimos hablando bastante de la ofrenda. Pablo habló bastante sobre ese tema y en cuanto termina de hablar de la ofrenda, Pablo en el capítulo 10, él comienza a hacer una defensa acerca de su ministerio. Pablo defiende su ministerio y empieza a hablar en el capítulo 10 y en el capítulo 11 básicamente y se va un poquito al capítulo 12 hablando sobre este tema, donde él está defendiendo, hermano, su ministerio. ¿Qué ha expuesto Pablo después de hablar sobre el tema de las ofrendas? Defiende su ministerio en el capítulo 10. Él hace defensa de su ministerio. Realmente él no quiere defenderse él por él, sino que él entiende de que si desacreditan a Pablo, lo más lógico es que van a desacreditar el mensaje de Pablo, y esa era la preocupación de Pablo, que al desacreditar a Pablo, desacreditaran el mensaje que él traía. Tenemos que recordar que en el capítulo 10 los falsos apóstoles decían: Pablo anda en la carne, por la forma dura como él habla en las cartas. Decía: Pablo anda en la carne, por mí, mira cómo habla. Mira cómo les dice. Pero también decían: Pablo no tiene autoridad porque cuando está entre ustedes, corintios, él es muy manso y muy humilde. ¿Qué sigue haciendo Pablo en el capítulo 11? Pues, hermano, sigue exponiendo a los falsos apóstoles. Es lo que sigue haciendo. En el capítulo 11, amado hermano, por ejemplo, en el verso 5 del capítulo 11, Pablo les pone un título a esos falsos apóstoles y les llama a esos grandes apóstoles, y otras versiones lo llama a esos superapóstoles. Pablo ya les pone como un título a esos falsos apóstoles, llamándoles superapóstoles. Dice en 2 Corintios 11:5: y pienso que en nada, dice Pablo, he sido inferior a aquellos grandes. Está usando una manera irónica de hablar, aquellos grandes apóstoles. Según el contexto, está hablando de los falsos apóstoles, porque más adelante los nombra él.
Recordemos que estos superapóstoles, hermanos, se elogiaban unos a otros. Y él sigue haciendo defensa de eso en el capítulo 10, capítulo 11 y un poquito en el capítulo 12. Por el capítulo 12 él empieza a hablar del aguijón de su carne y empieza a hablar en tercera persona de alguien que fue al tercer cielo. Está hablando de él mismo, pero él fue obligado a hablar sobre eso. Recordemos que ese no era el mensaje de él. Él predicaba a Cristo y a Cristo resucitado. Aquí él fue obligado a hablar de esa experiencia que él tuvo. ¿Por qué? Porque esos supuestos apóstoles hablaban cosas similares, cosas que vemos en el día de hoy. De gente que dice que va al cielo y que del cielo ve cosas y que va al infierno. Y mira, a Pablo no se le permitió hablar tales cosas, hermano. Quiero que sepa que la Biblia nos da suficiente información acerca del cielo y del infierno, como para que alguien venga y diga fui al cielo y alguien diga fui al infierno, y en el infierno fíjese que vi a Selena, vi al Papa. Hermano, son cosas extrabíblicas todas esas. A Pablo no se le permitió hablar de todo eso. ¿Usted quiere saber del cielo? La Biblia nos enseña acerca del cielo. Amén. ¿Usted quiere saber del infierno? La Biblia nos enseña acerca del infierno. Cuando Pablo en el capítulo 12 habla sobre esa experiencia, es porque esos apóstoles hablaban muchas experiencias similares y la gente, hermano, quedaba embaucada. ¡Oh, wow! Entonces Pablo fue obligado, hermano, a hablar eso, porque nada más lo nombra aquí y ya no lo vuelve a nombrar. Ese no es el mensaje de Pablo, pero fue obligado. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en el capítulo 10 y capítulo 11? Está defendiendo su ministerio y está exponiendo, hermano, a esos grandes, como le llama, o super apóstoles que andaban cautivando a los corintios. Pablo comienza a usar o hacer uso de la ironía para desenmascarar, hermano, a los falsos apóstoles que expone Pablo, que expone que los cela con celo de Dios, expone que no quiere que sean engañados y toma la reseña cuando la serpiente engañó a la mujer de Adán. Toma esa reseña. Pablo les exhorta a que no toleren los falsos maestros, ya que predican otro Jesús, otro evangelio. Y en el versículo 13 del capítulo 11, Pablo les habla acerca de aquellos falsos apóstoles que se gloriaban a sí mismos. Mire lo que dice verso 13 del capítulo 11, porque estos son, ¿qué dice? Falsos apóstoles. Ya lo empieza a nombrar él ahí. Pablo, pero qué criticón eres. Hermano, Pablo los empieza a nombrar. Pero estos son falsos apóstoles. Y luego mire cómo le dice: obreros fraudulentos que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo, por favor, pero no hable de esa manera. No, hermano, Pablo está defendiendo la doctrina. Hace una denuncia tremenda el apóstol Pablo en este texto. Ya aquí, hermano, él empieza a defender su ministerio y aquí ya empieza a nombrarlos. Esos son fraudulentos, son obreros fraudulentos y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Traen la etiqueta, traen la credencial de que yo soy un superapóstol y empezaban, hermano, a hablar cosas extrabíblicas y Pablo tiene que hacer defensa de todo esto. Ahora, ¿qué ha puesto Pablo, hermano? En estos textos expone claramente a los falsos apóstoles, claramente los expone. Y dígame si no hay en el tiempo de hoy también. Hay apóstoles de la A a la Z, ¿verdad?
En estos textos él expone claramente a los falsos apóstoles. Y mire, y qué curioso, hermano, fíjese bien, ya había falsos apóstoles. Ya había falsos apóstoles, como lo hay en el tiempo de ahora. Qué curioso, hermano, que cuando Pablo habla de estos falsos apóstoles, sabiendo que ya abundaban en el tiempo de Pablo, hermano. Mire bien, Pablo fue necesario en la primera carta de los Corintios decirles que él fue el último apóstol. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9. Dice, porque yo soy el último, mire bien, el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Así dice la Escritura. Él está diciendo, yo soy el último. ¿Sabe por qué lo está diciendo? Porque ya abundaban. Ya abundaban cantidad de apóstoles, hermano. De pseudoapóstoles. Yo cuando vi ese texto, que ya lo pusimos en la primera carta, dice Pablo, y yo como último, como que dicen, van a venir más, pero no son apóstoles de Cristo. Son apóstoles que se disfrazan, pero no son de Cristo. Ahí en 1 de Corintios 15, 9, dice, porque yo soy el último. Fíjese lo que dice. Ahora, cuando el texto usa la palabra último, tenemos que poner atención en esa palabra último. Pablo está usando, hermano, una palabra griega que es eschatos, que significa final. Pero esa palabra final es en el sentido de continuidad, es decir, no hay más. No hay más. Pablo, cuando habla de último en ese texto, se refiere como a un corredor. Fíjese bien, mire bien, hermano, como a un corredor que llega a la meta y que tiene que seguir corriendo. No, llega a la meta y se acabó. Ahora, si esa persona sigue corriendo, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Hermano, pues, o varón, mire, ya aquí dice la meta que ya acabó, es el final, ¿por qué seguirá corriendo? Cuando Pablo dice, porque yo soy el último, dice, está hablando de final. Él fue el último. ¿Por qué? Porque ya abundaban, como aquí lo expone en la segunda carta de los Corintios, cuando dice, porque estos son falsos apóstoles. Sí, me expliqué, hermanos. Entonces, ¿qué ha puesto Pablo en estos textos, hermano, de 2 Corintios capítulo 11? Debido a la creciente, y que en este tiempo también hay una creciente cantidad de pseudoapóstoles, Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, no por él, hermano, sino por el mensaje. Por el mensaje, porque en el tiempo de hoy, hermano, hay cantidad de pseudoapóstoles que te traen cada mensaje, hermano, que la gente se queda, wow. Mire que por ahí escuché apenas a uno que decía que Dios en la creación hizo a dos hombres, uno en el jardín y otro fuera del jardín, que hizo dos. Fíjese, y la gente, wow, qué revelación. ¿Qué va a poner Pablo en estos textos que leímos, hermano? Del capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, del 11 al 33. Va a exponer las evidencias o marcas de un verdadero apóstol. De un verdadero apóstol. Podríamos llamarle este tema también, cómo reconocer a un verdadero ministro de Jesucristo. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo podemos nosotros dividir estos versículos, hermano? Que desde el verso 16 hasta el verso 18
sigue haciendo uso de una ironía, está hablando de esa forma, exponiendo que es necio. Mire, es necio gloriarse a sí mismo, eso es necio. Desde el verso 19 hasta el verso 23 muestra las obras, las prácticas que hacen estos falsos apóstoles o pseudoapóstoles, que desde el verso 23 también al verso 27 muestra los sufrimientos de un verdadero apóstol o de un verdadero siervo de Cristo, y desde el verso 28 hasta el verso 33 muestra el amor de Pablo por la iglesia. Un verdadero ministro del Señor ama la iglesia, ama las almas, la vida espiritual de la gente. Amén. Y mira cómo comienza, versículo 16, ¿estamos ahí? Amén. Dice, otra vez digo, o sea, vuelve a repetir. Es decir, Pablo ya viene hablando, hermano, de este tema. Pablo ya viene hablando de una manera irónica para que lo escuchen. Dice, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe, dice Pablo, un poquito. ¿Qué está diciendo Pablo? El apóstol Pablo está hablando de una forma irónica, exponiendo, hermano, de verdad, mira, exponiendo que es muy necio en gloriarse a sí mismo, que alguien que se gloría a sí mismo es algo necio, es algo necio. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo entonces está hablando de esta manera? Si es algo necio gloriarse a uno mismo. Pablo lo hace, mire bien, porque los corintios les gusta escuchar este tipo de predicadores. Los corintios les gusta escuchar predicadores que se alaban a ellos mismos. Esos son sus predicadores predilectos. Los corintios les gustaba escuchar predicadores, hermanos, que tuvieran buena oratoria, porte, ¿verdad? Predicadores que hablaban de sí mismos. Y estos predicadores, hermanos, tenían tan cautivados a los corintios, pero tan cautivados a los corintios, que Pablo está buscando la manera de abrirle los ojos a los corintios. Porque recordemos que ellos se arrepintieron, pero ahí estaban metidos todavía. Ahí estaban metidos todavía. Ahora, hermano, si algo tenía en claro Pablo, fíjese bien, si algo tenía bien en claro, que gloriarse a uno mismo, eso es una locura. Eso es una locura. ¿Por qué, pastor? Porque gloriarse a sí mismo es buscar el aplauso. Gloriarse a sí mismo es buscar el reconocimiento, es buscar la adulación, es buscar honores. Y Pablo tenía bien entendido que somos pequeños. Amén. Y el único grande es Dios. Amén. Amén. Verso 17. Por eso dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Es decir, Pablo está diciendo, gloriarse a uno mismo, buscar el aplauso, la fama, robarle un gramo de gloria al Señor, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Sigue diciendo el versículo 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, dice, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Es decir, la forma, hermano, como Él se está expresando, mire bien, para que lo podamos entender, la forma como Él se está expresando es como si alguien no estuviera de acuerdo. ¿Por qué? Porque a los corintios les gustaba escuchar a ese tipo de predicadores. Pero lo va a hacer para ver si los corintios, de una vez por todas, hermano, abren sus ojos. Por eso dice, esto no es del Señor, pero lo voy a hacer para ver si ustedes abren sus ojos. Porque a ustedes les gusta predicadores de ese calibre, a esos superapóstoles. Me les repito, si algo tenía bien claro Pablo, que gloriarse a sí mismo, hablar de él o exaltarse a sí mismo por sus logros, eso es no estar de acuerdo.
Eso es no estar cuerdo. Porque en el capítulo 12, lo que dije al principio, habla del aguijón y de la experiencia, hablando en tercera persona, él. Pero es él. Porque esos falsos apóstoles hablaban tantas cosas, hermanos, que fue obligado a hablar de eso. Y díganme si en el tiempo de hoy no sucede eso. Pastor, pero usted es bien incrédulo. ¿A poco el Señor no nos puede llevar al cielo o al infierno? Bueno, a Pablo no se le permitió hablar. Mire, repito, si queremos saber nosotros del cielo, la Biblia nos da suficiente información. Si queremos nosotros saber del infierno, la Biblia nos da suficiente información. Y usted sabe que ha habido muchos fraudes de eso. ¿Sí sabía? Hace muchos años hubo un caso de un niño que fue al cielo. No del que apenas sacaron la película, sino de otro que fue al cielo. Ganó millones de dólares, hermano. Y eso va a ser el próximo tema. Millones de dólares. ¿Y sabe qué dijo al último? Que todo fue un cuento. Confesaron al último que todo había sido una mentira. Y la gente, wow, fue al cielo. Hermano, Pablo fue y no se le permitió hablar. Amén. Entonces dice Pablo, el versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza, dice Pablo, de gloriarme. ¿Por qué? Porque él tenía bien claro, hermano. Porque mira, ahorita vamos a ver en qué se gloria él. Se gloria en los sufrimientos. Ahí es donde él se gloria, no en la carne, no según la carne. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Versículo 18, vamos ahí. Dice, puesto que muchos, mire que dice que muchos, muchos, puesto que muchos se glorían según la carne. Dice, también yo me gloriaré. Está haciendo, hermano, como que él no lo quiere hacer, pero está siendo movido para hacerlo, para que vean también que él es un siervo de Dios, porque recuerde que ya no lo recibían. Y vuelvo y repito, y más adelante, en donde se va a gloriar al último es de los sufrimientos. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, dice muchos, es decir, ya en la iglesia abundaban muchos estorbos, llámese falsos apóstoles, y muchos se gloriaban en la carne. Ahora, ¿en qué se gloriaban estos falsos apóstoles? Más adelante lo muestra. En que eran hebreos o descendientes de Abraham y se jactaban por eso. Mire, se jactaban por eso. ¿En qué se gloriaba Pablo? En sus sufrimientos. Mire qué contraste, en sus sufrimientos. Amén. Ahora, desde el verso 19, mire bien, hermano, hasta el verso 23, Pablo les muestra las prácticas. Mire bien. Abremos nuestros ojos, hermano. Pablo les muestra las prácticas de estos falsos apóstoles. Mire lo que dice el verso 19. Porque de buena gana toleráis. Mire lo que dice. De buena gana toleráis a los necios. Está hablando de los falsos apóstoles. Siendo vosotros cuerdos. Es decir, estos corintios, hermano, fueron tan cegados, fueron tan cautivados, que llegaron a tolerar a estos predicadores que Pablo les llama necios. Dice, siendo vosotros cuerdos, como diciendo Pablo, siendo supuestamente ustedes entendidos. Como quien dice, los corintios recibieron la sana doctrina por mano de Pablo. Y estos corintios, hermanos, empezaron a ser cautivados, cegados y comenzaron a tolerar estos predicadores que Pablo les llama necios. Yo no sé, hermanos, si alguno de nosotros hemos caído ahí en algún tiempo de nuestra vida. Que empezamos a tolerar
hermano, ese tipo de pseudo apóstoles o pseudo siervos con otro mensaje y que no es de Cristo. Pero mire, Pablo dice, pero de buena gana toleráis. Esto se traduce, hermano, mire, ustedes hasta los defienden. Tan cautivados, hermano, quedaron. ¿Por qué Pablo los llama necios? No los llama necios así porque así, hermano. Les llama necios porque, vuelvo y repito, es una necedad gloriarse a sí mismo. Gloriarse a sí mismo es quitarle la gloria a Cristo. Y Pablo dice, eso es una locura. Eso es una locura. Pero dice Pablo, porque de buena gana toleráis a los necios. Mira, hermano, la palabra del Señor nos llama a soportarnos, a tolerarnos unos con otros, pero no a tolerar la mala enseñanza. A eso no. Yo tengo que tolerar a mi hermano, tengo que soportar a mi hermano quizás está batallando en un pecado, mi hermano me falló, mi hermano esto. Somos llamados, pero no a tolerar la falsa enseñanza, a eso no somos llamados. ¿Qué hacían los corintios? De buena gana los toleraban a esos falsos maestros. Y ahora mire sus prácticas. Mire sus prácticas. Versículo 20. Yo no sé si de repente, hermano, algunos de los que estamos aquí nos vamos a identificar con ese tipo de prácticas. Quizá cuando estuvimos con un falso maestro. ¿Lo tiene? Versículo 20. Pues toleráis si alguno os ¿qué? Esclaviza. Mire, la primera práctica. Si alguno os ¿qué? Devora. Si alguno toma lo vuestro. Si alguno se enaltece y si alguno da de bofetadas. Mire qué tremendo. Mire que los corintios toleraban todo eso. Y lo hacían de buena gana. Primera práctica que nombra Pablo de estos falsos apóstoles. Esclavizar. Esclavizar. Es decir, esto habla de enseñorearse. La orden de Pedro o el Espíritu Santo inspiró a Pedro en su carta y dice que los pastores no se deben de enseñorear sobre la grey. Pero esta palabra esclavizar tiene que ver con enseñorear. Yo no sé si alguien de aquí ha caído alguna vez en eso, hermano. Mire, yo como apóstol, yo necesito que vaya a mi casa y me haga el aseo, me haga unos masajes en los pies. Eso existe en el tiempo de hoy, hermano. O si te vas de mi ministerio, dices de mi ministerio, dicen, de mi ministerio, fíjese que tremendo. Te va a ir mal, te maldicen. Estos falsos apóstoles, mire bien, hermano, ellos no iban de frente. Se tiene que entender esto, no iban de frente, sino que transgiversaban la palabra de Dios para exponer supuestamente que sus enseñanzas eran de Dios y los hermanos decían, amén, eso que dice el apóstol es de Dios. Y hasta se peleaban con otro que, no, hermano, pero ¿cómo que le está dando masajes a ese, según apóstoles? No, es el siervo. Pero mire, usan la palabra. Usan la palabra. ¿Y qué dicen los corintios que hacían? Los toleraban. Los toleraban. Segunda práctica, devorar. Sí dice, si algunos devora. ¿Qué palabra está usando Pablo cuando dice aquí devorar? Si algunos devora. Esta palabra, hermano, tiene que ver, mire bien, cuando un cazador va por una presa.
así. Cuando un cazador, tiene que ver, cuando un cazador va por una presa, la toma y la devora. Esta palabra devorar es la misma que usa nuestro Señor Jesucristo en Lucas 20:47. Cuando dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oratorias. Mire que parecen muy espirituales, pero devoran. Y Pablo dice, ustedes bien que toleran eso. ¿Alguien ha vivido esto, hermano? Que llegan tus taxes y te quitan todos los taxes, hermano. Pero, hermano, es que él es el siervo. Pero, hermano, es que la visión de él es un estadio. Pero, hermano, a él le sale aceite por las manos. ¿Qué dicen los hermanos? Pastor, pero ya no me recuerdes tantas cosas desagradables. Bueno, estamos en la serie, ¿verdad? Tercera práctica. Toman lo que, lo vuestro. Toman lo vuestro. Si esto habla de que estos superapóstoles, mire bien, hermano, esto habla de que estos superapóstoles no les importaban las necesidades de la iglesia. ¿No has escuchado que dicen, vino aquel predicador y me dejó pelona a la iglesia? Hermano, hay pastores, hay predicadores que no les importan tus necesidades. Si tú no tienes que comer, hermano, no. Primero aquí, después tú a ver cómo le haces. Y porque eso no usan su fe también. Toman lo vuestro. Hermanos que necesitan alimentos, no. Primero el apóstol. Hermanos que necesitan sustento, no. Primero el apóstol. ¿Y qué dice Pablo? Ustedes bien los toleran. Que se traduce como hasta los defienden. ¿A poco no los defienden? Pero ¿cómo estás hablando del apóstol, hermano? Fíjese, del supuesto apóstol. Cuarta práctica, ¿qué dice? Si alguno se enaltece, esos son buenos, hermano. Buenos para enaltecerse. Tiene que ver con que buscan el aplauso, ser reconocido, buscan adulación. ¿Quieres hablar conmigo? Necesitas cita. Hazte una cita. Habla con mi secretario, pues parecen licenciados. O haz cola para que me pueda saludar. Les encanta, hermano, enaltecerse. Son como pavos reales. Hermano, esto que nosotros vemos en el tiempo de hoy ya existía. Glóricamente ahora abundan más, pero ya Pablo, hermano, mire que los está desenmascarando claramente, porque dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se enaltecen, que toman lo vuestro. A eso Pablo le dolía, hermano. Porque ninguno de estos falsos apóstoles vivió lo que más adelante nombra el apóstol Pablo: los sufrimientos, las marcas de un verdadero siervo del Señor. El evangelio, hermano, es un llamado al sufrimiento. Pasar pruebas, dificultades, adversidades, porque es ahí donde el Señor nos está puliendo. La prueba produce ¿qué? Paciencia. Quinta práctica. ¿Cuál es, hermano? Si alguno da de qué, de bofetadas, mire bien.
Pastor, pero es que a mí nunca me han dado de bofetadas. Sí, pero los han maltratado desde el púlpito. Los han maltratado. Mas sin embargo, algunos eruditos, hermanos, mire bien, escuche bien, algunos eruditos interpretan que en ese tiempo lo hacían literalmente. Fíjese qué tremendo. Pase, ¿verdad? Hermano, estaban cautivos. ¿Puede llegar una gente a ese extremo, hermano, que le dé una bofetada? Sí. Porque puede estar tan cautivada, tan engañada. Por eso Pablo, hermano, en el versículo del mismo capítulo 11, en el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia, usa la palabra con astucia, engañó a Eva. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo hace una referencia al Génesis porque, hermano, estos falsos apóstoles son astutos. Y como dice ahí en el verso 13 y 14 del capítulo 11, se disfrazan. Y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero mire sus obras. Y los toleran, No, es que es el siervo. ¿Cómo vas a hablar del siervo? Me dio una bofetada ungida. ¿Cómo vas a hablar de él? ¿Puede llegar, hermano, a ser tan cautivado? Sí, Señor, puede llegar, porque los hay. Por allá andaba uno que pisaba a la gente, fíjese. Ahí por la 12 pisaba a la gente. ¡Ay! Es que la nube. Estaban cautivados, hermano. Cautivados. Amén. ¿Qué está haciendo Pablo? Los quiere sacar. Los está desenmascarando. Ay, Pablo, no seas tan criticón. Se trata, hermano, de nuestra salvación. Amén. De nuestra salvación. Una vez que Pablo expone las prácticas de estos pseudo apóstoles o estos super apóstoles, como una traducción lo dice, Pablo dice de una forma irónica, ¿no? Él no lo va a hacer, él no lo quiere hacer, hermano. Pero ¿por qué no lo hice yo también? Pero lo está diciendo de una forma irónica. Realmente él no lo quiere hacer, ni lo va a hacer. Porque él, hermano, está sorprendido en cómo los corintios fueron tan cautivados por ellos. Versículo 21 dice: para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Fíjese cómo dice: pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Mire, hablo con locura, como si no estuviera de acuerdo. También yo tengo osadía, como dice, pero yo también lo pude haber hecho. Pero sabemos que eso no es de Dios. Él ha expuesto, hermano, cómo ellos se glorían. Y dice Pablo: eso es una locura. Eso no cabía en la cabeza del apóstol, hermano. En gloriarse, en enaltecerse, en robarle un gramo, hermano, de gloria a Cristo. Eso es una locura. Si Pablo está haciendo uso de esta forma de hablar, de esta forma irónica, como que dice: ¿cómo es que yo no lo hice? Pero está hablando, dice, hablo con locura. Si Pablo dice: no lo hice porque yo no voy a abusar de la iglesia del Señor. Yo no voy a tratar de esta manera la iglesia del Señor, porque es del Señor y Él la pagó con su sangre preciosa. Amén. Ahora, desde el verso 22 hasta el verso 27, el apóstol Pablo expone
su sufrimiento las marcas de un verdadero siervo de Dios. Expone que el Evangelio es un llamado al sufrimiento y vamos a pasar pruebas. Y mire, y él es obligado, no, él no lo quería hacer, pero es obligado a presentar sus credenciales como lo hacían estos falsos apóstoles. Fue obligado. Tenemos que recordar que él no lo quiere hacer, pero fue obligado. Así como hablar de ese acontecimiento cuando fue arrebatado al tercer cielo, fue obligado a hablar de eso. Miren lo que dice el versículo 22. Dice, son hebreos. ¿De quién está hablando? De aquellos superapóstoles que de eso se jactaban. Dice Pablo, yo también. Son israelitas, también yo. Son descendientes de Abraham. ¿Qué dice Pablo? También yo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que no es la nacionalidad, no es el portador del mensaje, sino el mensaje. Hermano, ¿en qué consiste, hermano, el poder del Evangelio? En la palabra. En el mismo Evangelio, en la misma esencia del Evangelio, no en el portador. No en el, ay, yo, mis manos tocaron y se cayeron. No, jamás. Amén. ¿En qué consiste el poder del Evangelio? En el mismo Evangelio. Es el poder de Dios. No es el hombre, no es el portador, no somos nosotros, hermano. Sigue diciendo, son israelitas, también yo también, dice. Versículo 23. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ustedes creen que son ministros de Cristo, pero estuviera loco si digo que sí, porque no lo son, está diciendo Pablo. Pablo quería que miraran sus prácticas de estos pseudoapóstoles. Otra versión dice, son siervos de Cristo. Y dice esa versión, sé que sueno como loco, pero no. Pero ¿cómo es que no, Pablo? ¿Cómo que no son siervos? Estos hombres que les sale aceite por las manos, Pablo. No son, dice él. No son. No lo son. Porque mira sus obras. ¿Ok? Los devoran, los esclavizan, le dan de bofetadas, se enaltecen, le quitan lo vuestro. ¿Cómo van a ser siervos de Cristo? Amén. Ahora, desde el verso 24 hasta el verso 27 pasa a mostrar las marcas de su ministerio. Amén. Más bien desde el verso 23, dice el verso 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Dice, yo más en trabajos más abundantes, mire, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Mire que la ley decía que tenían que ser 40 azotes. Pero ellos daban 39 por dos cosas. Uno, hay que tener misericordia, hay que darle nada más 39. Y dos, porque si perdían la cuenta de los azotes y daban más de 40, es decir, ya pequé, estoy quebrantando la ley. Miren lo que se jactaban. Pero miren, es que Pablo, lo que dice Pablo de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Mire, pero en él no hay amargura, un sentimiento, hermano, de dolor. No, hermano, ya Pablo, hermano, era un hombre maduro en las cosas del Señor. Aquí, ¿cuántos les han dado azotes, hermano, por Cristo? Imagínense. ¿Qué crecimiento, qué madurez tenía ya? Versículo 25. 3 veces ha sido azotado con vara. Amén. Una vez apedreado.
hace referencia al libro de los Hechos, cuando lo apedrearon y pensaron que lo dejaron muerto. Bueno, ya se murió Pablo, vámonos. Apedreado, hermano. 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y miren que ese versículo 27, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mire que tenía cuero duro Pablo, hermano. En frío y en desnudez. Hermano, ¿quién puede soportar esto? A menos que no sea el Señor que lo sostiene. Amén. Pablo levantaba las obras, hermano, las iglesias, porque era un buen plantador. Dios le dio la gracia para ser un buen plantador de iglesias. Plantaba las iglesias, pasaba todo este sufrimiento. Y después de eso venían los otros, los sinvergüenzas, a hacer estas prácticas, haciéndose pasar, oh, que yo soy hebreo, fíjate, yo soy del linaje de Abraham. Y empezaban a devorarlos. Amén. Ahora, ¿quién puede soportar todo esto, hermano, a menos que no sea el Señor que lo sostiene? Hermano, la vara, fíjese bien, la vara de los romanos no era la vara de mamá, La vara de los romanos no era la vara de mamá. Que mamá agarra la vara y le pega al niño, no. Eran varas con metales. Eran duros los azotes. Y dice el mismo versículo 28, dice, y además dice de otras cosas, es decir, había perdido él la cuenta de tantas cosas que le sucedieron. ¿Y te acordás de aquello, Pablo? Ni me acordaba, fíjese. Perdió la cuenta. Había perdido la cuenta. Ahora, del versículo 28 hasta el versículo 33, Pablo expondrá el amor que tiene por la obra de Cristo. Del versículo 28 hasta el versículo 33, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, dice, lo que se agolpa cada día, sentía la preocupación por todas las iglesias, tenía preocupación por la obra del Señor. Mire lo que dice, hermano. Se preocupaba por la vida espiritual, por dar un mensaje sano, por no permitir que fueran engañados. Esa tiene que ser la preocupación de un pastor, dar la sana doctrina. Amén. Y mire lo que dice el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es una pregunta lo que está haciendo, hermano. ¿Quién enferma y yo no enfermo? No está diciendo que no enfermaba, Sí enfermaba. Sí se enfermaba, porque era un ser humano como nosotros, pero lo está haciendo en pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver, hermano, que a pesar de que en ocasiones él quizás se enfermaba, él estaba dispuesto. A pesar de que se sentía débil, él estaba dispuesto. A pesar de que se sentía cansado, él estaba dispuesto. Por eso dice ahí, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? No, en la iglesia, mucho tropiezo. No, yo mejor me voy. No, hermano. Seguía perseverando, seguía adelante. Tenemos una meta, hermanos, y esa meta es, o morimos en Cristo, o viene el Señor y nos vamos con Él. Esa es nuestra meta. Amén. Una vida pasajera la que tenemos. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Estaba dispuesto. Nada de que saque citas, por favor. Ok. Verso 30.
Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, en sus sufrimientos, no en lo que Él hacía. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Todas las cosas que Él expuso, pone al Señor como testigo, sabiendo de que Pablo, estas son vivencias que él tuvo como apóstol. Versículo 32 dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para aprender. Imagínense que un gobernador te esté siguiendo, hermano. Versículo 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. Imagínense, hermano. Y los apóstoles de hoy, ¿qué quieren? Este tipo de avión, este tipo de hotel. Una ofrenda voluntaria de $5,000. Dice, y escapé. Dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Seguimos el viernes. Amén. Ponemos de pie, hermanos.